El multimillonario pensaba que su hija era ciega hasta que la camarera lo descubrió. Y si la mayor fortuna del mundo no pudiera comprarte lo único que más necesitabas, Robert Harrison se sentó frente a su hija Lucy, de 8 años, en su mesa favorita del Miller's Diner, observando cómo sus pequeños dedos trazaban dibujos en el desgastado mantel de mica. Durante 3 años le habían dicho que era ciega, un diagnóstico devastador que había destrozado su mundo y cambiado por completo su forma de vida. Los especialistas, los tratamientos y las innumerables citas habían confirmado la misma desgarradora verdad. Sin embargo, algo en ese momento le parecía diferente. Lucy inclinó ligeramente la cabeza hacia la ventana, y Robert habría jurado que vio cómo sus ojos seguían el movimiento de un cardenal rojo que se posaba en la rama de fuera. Pero eso era imposible, ¿no? Los médicos estaban seguros. Cuando su camarera habitual se acercó con su cálida sonrisa y la cafetera en la mano, Robert no tenía ni idea de que aquella mañana de martes tan normal estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre la enfermedad de su hija. ¿Desde dónde estás mirando? María Hernández llevaba 7 años sirviendo café y consuelo en el Miller's Diner, y le había tomado especial cariño al tranquilo hombre de negocios que acudía todos los martes con su hija. Robert Harrison era uno de los hombres más ricos del estado, pero nunca lo dirías por su comportamiento amable o por la forma en que ayudaba pacientemente a Lucy a comer. Todo el pueblo sabía que la niña era ciega, que había perdido la vista a los 5 años y que su padre había dedicado su vida a cuidarla desde que falleció su madre. Buenos días a los dos, dijo María, acomodándose al ritmo tranquilo que habían establecido a lo largo de meses de visitas los martes. Las tortitas de siempre para la señorita Lucy. Observó cómo el rostro de la niña se iluminaba con esa sonrisa radiante que nunca dejaba de alegrarle el corazón. Pero hoy algo llamó la atención de María. Mientras servía el café de Robert, se fijó en que los ojos de Lucy seguían con perfecta precisión el vapor que se elevaba de la taza. Robert había amasado su fortuna en el sector tecnológico, creando un software que ayudaba a los niños con discapacidad visual a aprender. Irónicamente, la condición de su propia hija había inspirado su empresa más exitosa. Se había volcado en el trabajo tras el diagnóstico de Lucy, en parte como terapia y en parte como una forma de ayudar a otras familias que se enfrentaban a retos similares. Los especialistas del hospital infantil habían sido unánimes. El daño en el nervio óptico causado por una fiebre infantil había dejado a Lucy ciega de forma permanente. «Papá, ¿podemos sentarnos junto a la ventana hoy?», preguntó Lucy, con esa dulzura particular en la voz que hacía que a Robert se le encogiera el pecho de amor y preocupación protectora. «Me gusta sentir el calor del sol». Había aprendido a satisfacer sus peticiones, creyendo que le ayudaban a orientarse en un mundo que no podía ver. Lo que él no notó, pero María sí, fue cómo la mirada de Lucy se detenía en las flores amarillas brillantes de la jardinera, con las pupilas ligeramente contraídas por la luz de la mañana. María había criado a 3 hijos y había pasado innumerables horas como voluntaria en la escuela primaria local. Algo en el comportamiento de Lucy le traía recuerdos, despertando un instinto que no sabía definir. Mientras observaba a la niña evitar cuidadosamente mirar directamente a su padre, pero parecer observar todo lo demás en la habitación, una posibilidad inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Podrían haberse equivocado los médicos? Durante las semanas siguientes, María se encontró prestando más atención durante las visitas de los Harrison. Comenzó a notar pequeñas cosas que no encajaban del todo. Lucy alcanzaba su vaso de jugo con una precisión sorprendente, rara vez necesitando la guía que su padre le proporcionaba constantemente. Cuando otros niños jugaban en la pequeña zona de juegos del restaurante, Lucy giraba la cabeza hacia sus risas, con lo que parecía ser una conciencia visual más que una simple respuesta auditiva. Mientras tanto, Robert estaba planeando otro viaje a un especialista en Boston. La investigación en rehabilitación visual está avanzando muy rápidamente. Le confió a María una mañana de martes particularmente tranquila, mientras Lucy estaba en el baño con la asistente que había contratado para ayudarla a desplazarse por los espacios públicos. «Sigo esperando que quizá haya algo que se nos haya pasado por alto»,
Algún tratamiento que pueda ayudarla a volver a ver. El dolor en su voz era crudo e inmediato. El dolor de un padre que nunca había dejado de esperar un milagro. El corazón de María se compadecía de él, pero sus crecientes sospechas eran cada vez más difíciles de ignorar. Había empezado a realizar pequeñas pruebas informales durante sus visitas, dejando caer una servilleta cerca de la silla de Lucy para ver si los ojos de la niña seguían su movimiento o colocando objetos de colores dentro de su campo de visión. Cada vez, Lucy parecía seguir los objetos con la mirada antes de apartarla rápidamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba cometiendo algún tipo de error. El gran avance se produjo un martes lluvioso de octubre. Lucy estaba inusualmente animada, hablando de una historia que su profesora le había leído sobre las hojas de otoño. Cuando María se acercó a su mesa con una cafetera recién hecha, observó que los ojos de Lucy se fijaban claramente en las hojas de arce naranjas y rojas esparcidas por la acera. Durante 3 segundos completos, la niña miró con evidente interés visual antes de parecer recordar quién era y apartar la cara. Las manos de María temblaban ligeramente mientras servía el café. Había trabajado con suficientes niños como para reconocer los signos, y la imagen que se formaba en su mente era a la vez maravillosa y preocupante. Si Lucy podía ver, y María estaba cada vez más segura de que podía, ¿por qué fingía que no podía? ¿Qué podía hacer que una niña de 8 años eligiera vivir en una oscuridad artificial? Y lo que es más importante, ¿cómo podía abordar a Robert con una posibilidad tan extraordinaria sin causarle más dolor si se le equivocaba? Si este momento te ha llegado al corazón, dale al video un me gusta. El peso de su descubrimiento le pareció enorme mientras observaba a Robert guiar suavemente la mano de su hija hacia el tenedor, sin saber que Lucy ya había visto exactamente dónde estaba colocado. María luchó con su descubrimiento durante 3 noches de insomnio. ¿Cómo le dices a un padre devoto que su hija podría no necesitar la protección en torno a la cual ha construido toda su vida? El recuerdo de la sobreprotección de su propia madre, tras el accidente infantil de su hermano, volvió a su mente. Cómo el amor a veces podía convertirse en una prisión suave, cuando el miedo tomaba el control. El martes siguiente, María tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cuando Robert salió para atender una importante llamada de trabajo, se encontró sola con Lucy por primera vez. La niña estaba sentada en silencio en la cabina, con la cara vuelta hacia la ventana, donde la luz del sol matutino pintaba rectángulos dorados sobre el desgastado suelo de linóleo. Lucy, cariño, dijo María en voz baja, deslizándose en la cabina frente a ella. ¿Puedo preguntarte algo? Observó cómo la postura de la niña se tensaba de forma casi imperceptible. Ese móvil de mariposas que cuelga sobre la caja registradora. ¿Puedes decirme de qué color es? El silencio se extendió entre ellas como una respiración contenida. Las pequeñas manos de Lucy jugueteaban con la servilleta y María podía ver la lucha interna que se reflejaba en sus rasgos. Finalmente, con una voz apenas superior a un susurro, la niña dijo, morado y amarillo. Pero por favor, no se lo digas a papá. Las palabras golpearon a María como un golpe físico. Oh, cariño, susurró, con el corazón destrozado tanto por el padre como por la hija. ¿Por qué? ¿Por qué finges que no puedes ver? Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas que claramente había estado conteniendo durante meses, tal vez años, porque papá está muy triste porque mamá se ha ido. Y cuando cree que no puedo ver, no va tanto al trabajo. Se queda en casa conmigo, me lee cuentos y me hace sentir segura. Si sabe que puedo ver, volverá a trabajar todo el tiempo como antes y volveré a estar sola. La devastadora lógica del amor de una niña casi hizo que María se derrumbara. En la mente de Lucy, de 8 años, su ceguera se había convertido en el hilo que mantenía unida a su familia fracturada. Había sacrificado su propia libertad de movimiento e independencia porque le aterrorizaba perder al único progenitor que le quedaba. Cariño, tu papá te quiere tanto si ves como si no, le dijo María con dulzura. Pero vivir así no es justo para ninguno de los dos. Podía ver a Robert a través de la ventana, paseándose mientras hablaba por teléfono, probablemente discutiendo otra consulta médica o tecnología adaptativa para su hija.
¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. El peso de la verdad se sintió abrumador cuando María se dio cuenta de que tenía la llave para liberar dos vidas que habían quedado atrapadas en una protección amorosa, pero equivocada. Cuando Robert regresó a la mesa, inmediatamente percibió el cambio en el ambiente. Lucy se secaba los ojos y María le cogía la mano a la niña con la ternura de una abuela. ¿Va todo bien?, preguntó, deslizándose de nuevo en el asiento con la alerta protectora de un padre que había aprendido a leer cada cambio en el estado emocional de su hija. María respiró hondo, sabiendo que ese momento sanaría o devastaría al hombre sentado frente a ella. Robert, tengo que contarte algo y necesito que me escuches con el corazón abierto. Miró a Lucy, que le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Lucy puede ver, siempre ha podido ver. Las palabras parecían flotar en el aire como humo. El rostro de Robert pasó por una serie de emociones: confusión, incredulidad y luego una esperanza naciente tan frágil que era doloroso presenciarla. «Eso es imposible», susurró. «Los médicos, las pruebas, las exploraciones». «Papá». La pequeña voz de Lucy atravesó su negación como una campana. Ella lo miró directamente a los ojos por primera vez en 3 años, con una mirada clara, concentrada y llena de amor. «Puedo verte, puedo ver cuánto me quieres, y puedo ver lo triste que estás sin mamá. Solo quería tenerte cerca». El mundo de Robert se tambaleó. Toda la cuidadosa rutina que habían construido, todas las adaptaciones que había hecho, todas las noches sin dormir que había pasado investigando tratamientos, todo ello se había construido sobre una base de malentendidos. Pero mientras miraba fijamente a los ojos de su hija, sintió algo que no había experimentado en años: alegría pura y sin complicaciones. «El diagnóstico original era erróneo», explicó María con delicadeza. «A veces, las enfermedades infantiles pueden causar problemas de visión temporales que se resuelven por sí solos». Probablemente Lucy había vuelto a ver con claridad hacía meses o incluso años, pero le daba miedo decírselo. Robert se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de su hija entre las suyas. «Lucy, cariño, te quiero pase lo que pase. Estar contigo no es una carga. Es el mayor privilegio de mi vida. Nunca tienes que fingir que me necesitas. Siempre te elegiré, pase lo que pase». Entonces llegaron las lágrimas, que lavaron 3 años de miedo y limitaciones innecesarias. Otros clientes del restaurante comenzaron a fijarse en la emotiva escena, pero María se apartó discretamente para darles privacidad mientras observaba este momento de transformación. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más relatos conmovedores. La curación había comenzado, pero el verdadero trabajo de reconstruir su relación, basada en la verdad y no en la necesidad percibida, apenas estaba comenzando. 6 meses después, la cafetería de Miller bullía con la familiar calidez de un martes por la mañana, pero todo había cambiado para mejor. Lucy irrumpió por la puerta principal con la energía ilimitada de una niña que se había liberado de cadenas invisibles, con los ojos brillantes de curiosidad y picardía. Corrió hacia su mesa habitual, donde María ya la esperaba con chocolate caliente cubierto de malvaviscos extra, una tradición de celebración que habían mantenido desde aquella mañana que cambió sus vidas. Robert la siguió más despacio, pero ahora sus pasos eran más ligeros y su sonrisa era genuina, algo que no había sido desde el fallecimiento de su esposa. Los meses transcurridos desde la revelación de Lucy habían sido un viaje de redescubrimiento para ambos. Habían vuelto a todos los especialistas y finalmente se habían realizado los exámenes adecuados que confirmaron lo que María había sospechado. La visión de Lucy había vuelto gradualmente con el tiempo, probablemente debido al proceso natural de curación que a veces se produce después de las fiebres infantiles. El diagnóstico original se había basado en pruebas realizadas durante la fase aguda de su enfermedad, cuando la inflamación temporal le había bloqueado la visión. «María», llamó Lucy, deslizándose en la cabina con facilidad. «¿Sabes qué? Papá me está enseñando a conducir el carrito de golf de nuestra casa y puedo verlo todo: los árboles, el estanque, incluso los ciervos que vienen a beber agua por la mañana».
Su entusiasmo era contagioso y María sintió que su corazón se llenaba de alegría ante la transformación. Robert también había hecho cambios. Había reestructurado su negocio para tener un horario más flexible, pero esta vez fue una decisión tomada por amor y no por obligación. Había aprendido que estar presente no requería circunstancias de emergencia, requería intención. Su fundación para niños con discapacidad visual se había expandido significativamente, financiada en parte por sus propias donaciones e impulsada por una comprensión más profunda tanto de los desafíos como de la resiliencia de las familias que enfrentan tales dificultades. ¿Sabes?, dijo María, mientras rellenaba la taza de café de Robert. Observarte también me ha enseñado algo importante sobre el amor. A veces pensamos que proteger a alguien significa limitar su mundo, pero el amor verdadero consiste en darles la libertad de crecer, sabiendo que siempre estarás ahí para recogerlos. Lucy levantó la vista de la espuma de malvavisco de su chocolate caliente en el labio superior. María, papá dice, eres nuestro ángel de la guarda. ¿Es eso cierto? La inocente pregunta hizo que a María se le llenaran los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud por formar parte de esta hermosa historia de sanación. Mientras se preparaban para marcharse, Robert le entregó un sobre a María. Dentro había un fondo de beca que había creado para la educación universitaria de su hija, junto con una nota que simplemente decía, «Gracias por ver cómo es el amor cuando es lo suficientemente valiente como para decir la verdad». La luz del sol otoñal se colaba por las ventanas del restaurante Miller's, mientras Lucy se dirigía saltando hacia la puerta y se volvía para despedirse con los ojos brillantes, llenos de la maravilla de una niña que por fin podía ver su mundo con claridad. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más relatos conmovedores como este. A veces, los mayores milagros no tienen que ver con curaciones mágicas. Tienen que ver con tener el valor de ver lo que siempre ha estado ahí y la sabiduría de saber que el amor se hace más fuerte cuando se basa en la verdad y no en el miedo.